Bueno, vamos a empezar. Tengo que dar la bienvenida a un excelente panel que tenemos, el último panel que va a haber de este CITAC. Voy a hacer unas presentaciones muy rápidas. Tenemos a mi izquierda Julieta González, curadora asociada de arte latinoamericano de la Tate Modern y curadora independiente. José Roca es un curador colombiano, actualmente director artístico de Filagráfica 2010, un evento trienal de gráfica contemporánea en Filadelfia, y curador general de la 8ª Bienal de Mercosur en Porto Alegre, Brasil, de este año. Por último, tenemos aquí en presencia de ustedes a Itala Schmelz, filósofa, quien también es crítica de arte y finalmente es la directora del Museo Carrillo Gil de la Ciudad de México. Vía Skype tenemos al artista Felipe Ehrenberg, que como ustedes saben es uno de los artistas vivos más importantes de México, que nos ha hecho desde luego una biografía muy a su estilo, y se las voy a leer muy rápidamente. Felipe Ehrenberg, artista plástico de formación ortodoxa, sé dibujar muy bien, fundador de la legendaria Boyos Press de Inglaterra. En 1986 fue ratificado como neólogo por la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras. En 1985 funda el Centro de Enlace Díaz de León, Tepito Indómito, en el centro devastado de la Ciudad de México. En 1987 recibe la medalla Roque Dalton por su ayuda a damnificados en El Salvador con el operativo Barrio a Barrio, implementado con 26 veteranos sobrevivientes de los sismos de México. En 2007 se inaugura Manchuria, Visión Periférica, título de la muestra retrospectiva que abarca 50 años de labor ininterrumpida. En el 2001 acepta el cargo de agregado cultural de México en Brasil. En el 2006 es dimitido del puesto 2 meses después del estreno de la película brasileña Crimen Delicado del director Beto Brandt, en la que aparece desnudo. En el 2006 reciben Lourdes Hernández Fuentes, la cocinera atrevida, y el artista su residencia en Brasil. Muchas gracias a todos. Vamos a empezar primero con la participación de Itala Schmelz. Hola, buenos días. Bueno, el año pasado en el Museo de Arte Carrillo Gil estuvimos arduamente trabajando en una exposición que se llama Siqueiros Paisajista. Hicimos una detallada investigación y también una importante gestión para reunir un número de alrededor de 75 obras de David Alfaro Siqueiros, tratando de revisarlo desde el punto de vista del género del paisaje y concibiendo con una manera como original de entender a uno de estos grandes pintores muralistas mexicanos y de revalorar también su obra de Caballete. Y bueno, esta exposición la presentamos en Los Ángeles y regresa a México para presentarse en el Museo Carrillo Gil el 4 de mayo. Aquí está el catálogo. Espero que tengan oportunidad de pasar a visitarla, pero esto no es un comercial, simplemente decirles que algunos les son familiares, pero creo que pueden ser un buen hallazgo. Y voy a pasar a leer. David Alfaro Siqueiros fue entre sus contemporáneos un hombre moderno, apologista de la tecnología y de la ciencia. Su convicción política lo llevó a vislumbrar un futuro donde irían de la mano el progreso y la justicia social, y que llegaría tras la revolución comunista. Pasadas las devastadoras guerras mundiales, su generación vivió los años 50 con la esperanza de un futuro promisorio. En esa década, el artista realizó varias ciudades vistas desde el aire. Los arquitectos de su tiempo fantaseaban con las ciudades superlativas. Siqueiros las retrató en prospectiva. En estas pinturas, las líneas de fuga de la composición pictórica evolucionan hacia la figuración de hiperciudades vistas desde el aire. Y cito a Siqueiros: creo que el hombre de la época del avión no puede tener, respecto del paisaje, la misma lírica, el mismo romanticismo que tuvieron los hombres de las épocas en que aún no se dominaba el espacio. Para Siqueiros, dimensionar la curvatura estratosférica de la Tierra
Era una manera de agudizar la percepción de nuestro planeta como la plataforma universal del hombre. La visión desde el aire, la conciencia cósmica, es quizá uno de los aspectos más interesantes de este artista. Es poco sabido que Siqueiros estaba interesado en la ciencia ficción. Sin embargo, en el mural de San Miguel Allende, aprovecha la bóveda convexa del techo para sugerir un cohete en marcha, que cobra gran motricidad con el paso del espectador. Y en 1956 pintó una nave atómica, que podría haber inspirado a Kubrick para su Odisea en el espacio. Así pues, al afamado muralista mexicano le inquietaba la visión del porvenir, y así como imaginó futuros promisorios, se le dio por la creación de una plástica de la catástrofe tan rotunda como el pregón delirante del apocalipsis bíblico. El artista prefiguró sus escenarios más catastróficos en Nueva York entre 1935 y 36, poco antes de partir a la Guerra Civil Española y en un momento determinante para sus hallazgos técnicos. Es el periodo donde forma su experimental workshop, al que acude Jackson Pollock, dedicados a generar un arte de propaganda para el Partido Comunista Norteamericano. A su vez, el joven artista vive momentos de intensa exploración con sustancias pictóricas industriales y descubre los efectos de la piroxilina, que siempre será su material predilecto para pintar. Las mezclas y las absorciones de la pintura y solventes sintéticos, chorreados y aventados sobre el panel, motivan a su imaginación creadora, y más que pintar, Siqueiros invoca la efervescencia biológica del origen de la vida. En un momento de lúcido desvelo, Siqueiros le escribe a la bella María Asúnzolo. Se trata del uso de lo accidental en la pintura, absorciones de un color en otro, produciendo las fantasías y formas más mágicas que puede imaginarse la mente humana. Algo solo parecido a la forma geológica de la Tierra, a las vetas polícromas y multiformes de las montañas, a la integración de las células. Esa cosa organizada que surge del misterio de quién sabe qué leyes temibles en su profundidad, y sobre todo un dinamismo tumultuoso, de tempestad, de revolución física y social que a veces causa pavor. Al reunir las obras de este periodo, se completa un faustoso escenario apocalíptico que, dada la catastrófica alborada del siglo XX, podemos entender como una respuesta a su tiempo. El primer cuadro que realiza en este tono es el nacimiento del fascismo, donde pinta a la Estatua de la Libertad hundiéndose entre agitadas olas. En el fin del mundo, un único sobreviviente se levanta entre las ruinas de una batalla. En cambio, en Caos y Desastre, tras una explosión portentosa, ya no se ven huellas de vida, nada ha quedado en pie. Siqueiros pinta varias explosiones. La más espectacular es Explosión en la ciudad, probablemente iniciada en 1936, pero finalizada en 1945. Además, Siqueiros pintó otras explosiones en esos años, que podrían verse como premoniciones de la explosión atómica. El imaginario catastrófico continúa. Una figura yace en escorzo sobre un charco negro. Son fierros y tornillos los que cubren como textura contaminada la superficie del cuadro. Y en eco del llanto, un niño parece tragar su propia angustia, solitario sobre las ruinas de la guerra. Para pintar estos cuadros, Siqueiros se dejó influir por las visiones que llegaban de los acontecimientos europeos, pero fundamentalmente los accidentes provocados por la piroxilina le inspiran un gran lirismo cáustico. Poco después, el artista pasó de la teoría a la práctica y en 1937 viajó a España, donde se puso a las órdenes del ejército republicano. Desde el frente manda cartas a su esposa Angélica Arenal. Te escribo después de mi primera participación militar. Viví una mañana espléndida en medio de los duelos de la artillería, bajo los temibles aeroplanos que bombardearon nuestras columnas en marcha. Esto es maravilloso como hecho histórico, como espectáculo y como problema. Ya cerca se ve la lucha como cosa humana, sin el lirismo que le damos desde lejos. En la Guerra Civil de España,
en donde obtuvo el monto de coronelazo por su bravía labor de enlace de batallones en el frente. Siqueiros vio con sus propios ojos el campo de batalla, vibró y tembló con el fulgor de la metralleta, pisó tierra calcinada por las bombas. Carlos Contreras, colega de la Guerra Civil Española, da su testimonio. Siqueiros fue servicio de enlace entre batallones. Se trataba de correr 2 kilómetros bajo el fuego de la artillería y el bombardeo permanente de la aviación. Eran los días tormentosos de la batalla del Pingarrón. Recuerdo a Siqueiros regresando de aquel infierno en los últimos días de la batalla. Que un poco lo que quiero decir con esto es que Siqueiros no solo hizo una ficción, sino que Siqueiros vivió, o sea, tuvo la experiencia directa de estos campos y de estas escenas dramáticas. Bueno, trasladémonos ahora a los años 60. Entre 1960 y 1964, el pintor sufrió el más largo de sus encarcelamientos. La última cárcel subyuga física y moralmente a Siqueiros. Soy un hombre preso, no puedo más, lo cita Julio Scherer, quien da testimonio de esos años devastadores en su libro La piel y la entraña. El periodista lo visita regularmente en el penal para recoger sus memorias. Esas sesiones funcionan como una evasión del presente y el artista no pierde ocasión para afirmar su figura heroica. Sin embargo, Scherer logra sondear sus abismos y flaquezas, devolviéndonos más bien un retrato sombrío del pintor en su ocaso. Lo cito a Scherer. Se frota los ojos y acaba por protegerlos con unas gafas de cristales redondos, cuyo armazón carece de una pata, lo que les da apariencia vieja y miserable. Así se ve también el pintor, viejo y gastado, con su traje de presidiario, el gesto triste y la humilde gorra entre las piernas. Entonces, los pequeños formatos fueron su única oportunidad de seguir pintando. La mayoría de sus trabajos no tuvieron más de 30 centímetros, derivando hasta la miniatura. Siqueiros llegó a pintar sobre joyas y encendedores, lo que llama Raquel Tibol arte carcelario. Durante esos años hizo alrededor de 200 pequeñas pinturas. Quien trepaba en altos andamios para enfrentar grandes superficies con pistola de aire, no tuvo más remedio que aprender a representar las escalas de modo más emocional que poliangular. En este periodo tardío es también cuando deja actuar con mayor libertad su accionismo y su subjetividad. Vuelvo al whipping y a las acciones y a los accidentes controlados que ensayara con Pollock en los lejanos y gloriosos días de Nueva York. La pincelada se ha vuelto suelta. En una representación figurativa que se revela en el límite de la composición abstracta. En la sugerencia gestual, más que en el meticuloso realismo que pregonara en sus años mozos. Los ambientes cargados de fantasía metafísica nos hacen pensar en un autor surrealista. Scherer comenta: los ojos verdes de Siqueiros están inyectados. Dice que esto se debe a que pintó toda la noche alumbrado por una lámpara de gas. Le negaron las autoridades del penal la luz eléctrica, pero él se empeñó en continuar un cuadro. No se detuvo en la obra porque percibió dentro de sí esa claridad que algunos llaman inspiración. En su pequeña celda, Siqueiros manipula la piroxilina con solventes químicos muy fuertes. No es aventurado suponer que al inhalar dichos productos, el artista pasaría por estados alterados de la mente. Me pregunto si el ambiente saturado por las sustancias de sus materiales de trabajo lo llevaría a través de su pintura a un estado de alucinación o delirio, productivo plásticamente. En el reverso de un cuadro pintado en su celda en 1961, Siqueiros apunta: por un extraño, para mí, fenómeno óptico, después de muchas horas de obscuridad absoluta, las manchas y dibujos de las paredes carcelarias se iluminan y se ponen en movimiento torturante. ¿Cuál es la razón? En otro reverso, el artista habla de la gestosa, cardo gigantesco, 50 veces más alto que el hombre. Nace y vive milenios, dicen, en los esteros ya vacíos y secos, donde la putrefacción de plantas y peces abonó el lodo y el cieno ya seco durante siglos. Las visiones y las fantasías parecen apoderarse de su mente.
Es posible identificar la manera en la que estaba pintando Siqueiros en ese periodo con lo que hacía Salvador Dalí y que llamaba proceso de paranoia crítica, es decir, la representación de un objeto que sin la menor modificación figurativa o anatómica sea al mismo tiempo la representación de otro objeto absolutamente diferente. La obtención de esta imagen superpuesta ha sido posible gracias a la violencia del pensamiento paranoico que se ha servido con astucia y habilidad de cantidad de pretextos y coincidencias, aprovechando para hacer patente la segunda imagen que, en este caso, toma el lugar de la idea obsesiva. Aquí vemos algunos cuadros de Siqueiros en donde pues tienes una montaña que a la vez son figuras humanas o una montaña que a la vez tiene forma antropomórfica. En este periodo, el frenesí pictórico lleva a Siqueiros a desarrollar un muy singular universo en caos, vértigo, vórtice de todos los horrores representados principalmente en términos de paisaje. Las nubes oscuras como fantasmas de la guerra, la luminosidad incandescente del rayo sobre el árbol de la noche triste, la luz de la lava del volcán en erupción, los incendios forestales, la explosión atómica, la luminosidad del rojo, su simbolismo de guerra, de sangre, de pasión y muerte. Toda su energía creadora se revela como la prédica de un devenir más bien distópico. Si las catástrofes pintadas por él en los 30s, 50s podrían ser efecto de los campos de batalla real, en los 60s, 70s el pintor se vuelve en cambio más lírico y dramático, más universal que histórico. Poco se ha estudiado al último Siqueiros. Sus aclamaciones milenaristas causan cierto rechazo y los especialistas suelen considerar esta etapa como un periodo de decadencia del artista. Mi impresión es que en el Palacio Negro de Lecumberri, el hombre revolucionario y progresista se transformará en febril profeta. Sus cuadros vociferarán el gran fin del mundo, Apocalipsis Now. La visión de la destrucción total será la más bella de todas, clama Siqueiros en plena sublimación mesiánica, mas no habrá nadie para contemplarlo. Eso es lo que está obsesionado en representar, la mirada del último hombre. Fechado en enero de 1960, Siqueiros escribe el reverso de un cuadro. Proyecto escenográfico para la obra teatral Brasa Viva, acto 2, después de la guerra atómica que, y también de su puño y letra, se calcinó la tierra en toda su redondez, un nuevo astro muerto. Su belleza fue infinita, pero ya no la vio nadie, absolutamente nadie. El pintor mecanografió su propio guión para poner en escena esta obra de teatro, un drama audiovisual en el que las fuerzas de la naturaleza se baten cual dioses griegos, haciendo de la creación una efervescencia luminosa. En otro cuadro, denominado por el artista Detalle para el mural de Chapultepec y fechado en julio de 1962, apunta: pararon en seco la vida de los seres y las cosas. Y en otro reverso se lee: admonición, un fuego muerto cubrirá toda la tierra. De esos reversos, este es el único cuadro que realmente encontré. Sobre la tierra convulsionada avanzan multitudes desarrapadas en una diáspora sórdida. Respecto a estas misteriosas migraciones, apunta en el enverso de otro cuadro: nativos y negros, largos años torturados por encomendadores y gobierno, escaparon cruzando desiertos, selvas, ríos, rumbo a la costa de la Tierra Caliente. Y detrás de otro que obsequiara al presidente Nehru, el artista escribe: pero ¿sabe alguien, ellos mismos, a dónde van? Carrera sin rumbo. Visiones de seres dramáticamente desposeídos, realizando gestualidades francamente dantescas. Memoria de los campos de batalla, reminiscencia del infierno inculcado en la educación cristiana de su niñez. En la cárcel se debate ante sí mismo y es inevitable el miedo a la muerte. Siqueiros, el hombre con energía de tormenta, se topa ante la impotencia del encierro y en esas noches solitarias cobra conciencia de su finitud. La obra de prisión es completamente escatológica. Sus vociferantes tierras calcinadas, sus migraciones y éxodos,
A través de atardeceres violentos, cuyas magentas en el horizonte se confunden con erupciones volcánicas, tienen un tono apocalíptico como el que describe Jacques Derrida en su interesante ensayo sobre un tono apocalíptico adoptado recientemente en filosofía. Ahí, Derrida analiza un texto de Emmanuel Kant, quien juzga que algunos filósofos gustan en adoptar un tono apocalíptico cuando anuncian la muerte o el fin de la filosofía, de la historia, del sujeto, de la pintura, etc. Esa muerte va asociada a la idea de una revelación sobrenatural, una visión que provoca una exaltación mística o al menos una pose de visionario. Esto es el fin del fin, yo os lo digo. El tono apocalíptico es una inflexión en el habla que supone la ostentación de un saber oculto, el poder de la revelación de lo que los otros, la mayoría, ignoran. Genera sin duda un goce. Siqueiros adoptó el rol del profeta, a quien corresponde el anuncio del fin final. Necesidad escatológica de la psique humana, que en el fondo, comenta Derrida, se trata de una farsa, en tanto que supone... Ya voy a acabar. Se trata de una farsa en tanto que supone un saber imposible y confunde por abundancia al entendimiento claro. Una visión exaltada promete un suplemento, un subrogado del objeto cognoscible, lo cual es una tergiversación del sentimiento de lo sublime, en tanto que promete un conocimiento extrasensible. Los mistagogos fabrican una escena, entran en escena, incluso en trance. ¿En qué momento comienzan a hacerse los misteriosos? Estas gentes se sitúan fuera de lo común, pero tienen en común lo siguiente: se dicen en relación inmediata e intuitiva con el misterio. Eso lo dice Derrida. Siqueiros en la cárcel pinta como un mistagogo, augura plásticamente un amenazante infierno en la tierra. El artista incendia sus pequeños y rectangulares caballetes con una visión de la naturaleza conmocionada por su creador, al borde o tras la catástrofe. En algunas de sus obras, el artista escribe en el reverso anotaciones que describen su ánimo y sus visiones. Siqueiros parece haber perdido su ideología dialéctica y su laicidad comunista. Se perfila en él un milenarismo religioso. Una mística se ha colocado en su horizonte plástico. Es el crepúsculo de la humanidad. Siqueiros literalmente anuncia siglos de destrucción y muerte. En el Redentor vencido, su doctrina de paz en la tierra fue sepultada en la sangre y las cenizas de 2000 años de guerra, cada vez más devastadoras. Apunta en septiembre del 63 y es divertido ver cómo escribió el año 2000, como si fueran 2,000 pesos, que quizás en lo que pensaba vender su cuadro. Este universo dramáticamente caótico trató de llevarlo a los muros cuando finalmente se vio liberado y se consagró a la realización del Poliforum Cultural Siqueiros, donde realizó su último mural, La marcha de la humanidad hacia el cosmos, que parece representar la bíblica llegada del gran final anunciada por el apóstol Juan. En una entrevista de 1967, Thibault le comenta: en la marcha de la humanidad hay una notable cantidad de elementos de violencia, hay monstruos que agreden al ser humano, hay seres humanos que avanzan poseídos de temible angustia. Hay paisajes que oprimen o paisajes que se abren de manera desconcertante ante un ser humano. ¿Por qué está usted reuniendo esa serie de elementos de violencia en su mural? Y Siqueiros responde: es resultado de mi estado mental y político, porque estoy viviendo un mundo de violencia, de tragedia, de principio de tragedia, de principios, ni siquiera de culminación de tragedia. Siqueiros fincó en la imagen del porvenir sus ideales de justicia y de humanismo. Sin embargo, el ritmo de los acontecimientos lo dejó ver que las grandes utopías de los hombres de su tiempo declinaban ante el capitalismo triunfante y las cíclicas pulsiones de guerra. El arte tomaba rumbos muy distintos a su desideratum. El presente se desdibujaba en las horas y horas de encierro. ¿Dónde quedaba el futuro que habían anhelado y que pintó en sus murales y cuadros más optimistas? Al final de su vida, la visión apocalíptica se impuso sobre sus odas al progreso. Algo fundamental cambió en el tono de sus pinturas. Ya no hablaba el líder sindical o el agitador de masas, sino el profeta. Sus pinturas abordan al espectador con el tono exacerbado de quien anuncia los días del juicio final. La visión del horror, la destrucción final, como infinitamente bella, se apodera de la mente del prisionero y en ese estado genera un periodo muy peculiar en cuanto a su lírica y estilo.
Ya no pinta el paisaje como experiencia externa, sino como su horizonte interior. Gracias. Bueno, vamos ahora a pasar con Julieta. Sí, pues creo, no sé. ¿El chat? Sí, por favor. Buenos días. ¿Funciona? A ver. Sí. Sí, creo que sí funciona. Sí. Ok. Antes de comenzar, pues quería aclarar que estas son más bien una serie de notas que podrían servir de punto de partida para una investigación más exhaustiva. Sí, se oye. ¿No se oye? ¿Y este? ¿Aló? ¿Sí? Ah. Sí. Buenos días. Antes de comenzar, aclaro que estas son más bien una serie de notas que pudieran servir de punto de partida para una investigación Sí, si te puedes hacer. A ver. más así. Un momento, por favor, ahorita vamos a arreglar este problema. Ok. Es que si no, no veo. Ok. Buenos días. Antes de comenzar, quería aclarar que estas son más bien una serie de notas que pudieran servir de punto de partida para una investigación más exhaustiva. Y dada la brevedad de esta ponencia, me limitaré a revisar aspectos muy puntuales en la obra de los artistas que discutiré hoy. Esta reflexión ha sido parcialmente motivada por la emergencia de conceptos como el caos, la crisis, la diáspora, el problema de la frontera, entre otros, como instrumentos de evaluación crítica y como plataformas para modelos curatoriales que se han formulado en los últimos 15 años a partir de estas nociones, para intentar así dar un marco referencial más específico a la producción de las periferias. Estas estrategias han surgido de algún modo como reacción a lo que Hal Foster llamó las políticas culturales de la alteridad, que modularon gran parte de las prácticas curatoriales y artísticas de los 80 y 90. En ese momento, el pensamiento deconstructivista activó el concepto del otro para legitimar los códigos estéticos de la periferia y así facilitar su inserción dentro de una producción cultural global. Si bien este fenómeno asistió enormemente en la integración de artistas latinoamericanos, asiáticos y africanos dentro del mainstream de las bienales y otros eventos internacionales, también dio pie a una serie de exposiciones que no solo fabricaron una iconografía de la otredad, sino que también representaron de manera errónea muchas de las prácticas artísticas de la periferia. No obstante, creo que estos modelos articulados a partir de la crisis se han desgastado y han perdido especificidad para convertirse en términos sombrilla, tan homogeneizantes como el multiculturalismo de los 80 y comienzos de los 90. De cualquier modo, me interesa la manera en que algunas de estas propuestas curatoriales han revisado y reinscrito el trabajo de artistas dentro de un contexto contemporáneo y fuera de las tradiciones donde se inscribían, aunque de manera disonante. El ejemplo de Gego podría ilustrar este punto, una figura que existió al margen de la tradición de la abstracción geométrica en Venezuela, cuya obra es recontextualizada dentro del imaginario de la crisis y de la ciudad informal en la exposición The Structure of Survival, organizada por Carlos Basualdo, en el marco de la Bienal de Venecia de 2003. Aunque ya la idea había sido esbozada por algunos críticos venezolanos especialistas en Gego, pero no puesta en escena en el ámbito de una exposición colectiva internacional. La estrategia curatorial de Basualdo efectúa la transubstanciación post-mortem de Gego, la artista moderna, en Gego, la artista contemporánea, aunque no quiero entrar en un debate sobre la flexibilidad de la noción de lo contemporáneo en este contexto.
Similares revisiones han tenido lugar con otros artistas que ocupaban un lugar, digamos, incómodo dentro de las tradiciones estéticas de la modernidad tardía. Pero no vine hoy a hablar de modelos curatoriales, sino del trabajo de algunos artistas que considero excepcionalmente pertinentes en el marco de esta discusión sobre la imaginación estética frente al caos. En este simposio, en los días pasados, se ha hablado ya de la figura del artista global, el que tiene su base en varias ciudades del mundo. El nomadismo ciertamente se ha convertido en requisito profesional del artista contemporáneo. Si bien esta condición nomádica podría servir de denominador común a los 4 artistas que quiero presentar hoy, no responde en el caso de ellos, salvo con excepción de uno, a un simple menester cotidiano de la vida profesional. La dislocación y, por qué no decirlo, el exilio, como una forma muy particular de caos, son para estos artistas experiencias centrales y formativas, pero también formas subsidiarias de un evento catastrófico más grande, la Segunda Guerra Mundial, que todos ellos vivieron como judíos radicados en Alemania e Italia en los años 30, aunque en distintos momentos de sus vidas respectivas. Hoy quiero utilizar esa catástrofe en particular como una suerte de índice para analizar las diversas aproximaciones estéticas al caos en el trabajo de Gustav Metzger, Gertrud Goldschmidt, Gego, Mira Schendel, y a manera de conclusión quisiera dedicarle unas palabras al trabajo teórico y crítico de Luis Kamnitzer. La Segunda Guerra Mundial, más allá de la catástrofe que implica, marca, por así decirlo, el principio del fin de la modernidad. Si algún texto fundamental resume esta percepción de manera contundente, es la dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer, escrita durante su exilio californiano en 1944. Para Adorno y Horkheimer, la promesa de emancipación del progreso y la ciencia súbitamente se diluía en un mundo donde ese avance del conocimiento había contribuido a crear una sociedad dispuesta a aceptar la ideología fascista, practicar el genocidio de manera deliberada y enérgicamente desarrollar armas letales de destrucción masiva. La razón para ello se había vuelto irracional. Este parece ser el sentimiento compartido por estos artistas, en cuyas obras y escritos podemos leer las secuelas de la experiencia de la guerra, y si bien no aluden a ella directamente, la pérdida, la dislocación, el desencanto y las visiones apocalípticas del progreso tecnológico se manifiestan en sus obras a través de operaciones de destrucción, disolución de estructuras, desjerarquización e indeterminación que analizaremos a continuación. No está funcionando. Gustav Metzger. Sí. Un artista un arte de la destrucción. Tal vez la obra de Gustav Metzger sea la más emblemática en cuanto al tema que hoy nos ocupa. En ella se pone constantemente de manifiesto la convicción de que la civilización está al borde de la extinción y que el progreso tecnológico justamente llevará a esa autoaniquilación. La obra de Metzger es demasiado extensa y compleja como para analizar la cabalidad en el espacio de esta discusión, así que me detendré solamente en algunos aspectos muy puntuales. Metzger nació en Nuremberg en 1928, hijo de judíos ortodoxos originarios de Polonia. Luego de la deportación de sus padres, abuelos y un hermano a Polonia en 1939, Metzger y su hermano mayor lograron escapar a Inglaterra con la ayuda del movimiento de niños refugiados. Sus padres, hermano y otros miembros de su familia perecen en los campos de exterminio. En 1948, Metzger asumió oficialmente la condición de apátrida, la cual ha mantenido desde entonces. Y desde su temprana adolescencia, Metzger militó también activamente en diversos movimientos políticos. Pero en 1944 decide dedicarse al arte y no a la revolución. En 1959, Metzger realiza una exposición en la que presenta las partes de una caja de cartón correspondientes al embalaje de un televisor como obras abstractas. Para Metzger, estas cajas desechables poseían cualidades estéticas equiparables a lo más excelso de la pintura moderna. Además de ser un arte hecho por máquinas. En la ocasión de esta exposición, Metzger redactó la primera versión de su manifiesto para el arte autodestructivo, que propone principalmente
como una forma de arte público para las sociedades industriales, un arte que puede hacer uso de la tecnología y ser realizado en colaboración con científicos e ingenieros, que puede ser producido mecánicamente y ensamblado en fábricas cuya duración y permanencia puede variar entre unos cuantos instantes y unos 20 años, pues el proceso desintegrador está imbricado en su propia estructura. Esta primera versión del manifiesto pone de relieve algunos de los imperativos de la alianza entre arte y tecnología que se da de manera notable en los años 60. Asimismo, prefigura el interés por la entropía y la desmaterialización que marcarían de manera significativa las prácticas conceptualistas de finales de los 60 y de los años 70. La colaboración entre artistas y científicos e ingenieros, formulada por Metzger, así como la precisión con la que marca el arte autodestructivo, en colusión ineludible con la tecnología, posibilitaría la inscripción de Metzger en el contexto del arte cibernético, desde las esculturas Spatiodynamique, Chronodynamique y Luminodynamique de Nicolas Schoeffer, hasta la posterior iniciativa de EAT, Experiments in Art and Technology, fundada por Robert Rauschenberg en colaboración con dos ingenieros y otro artista, pasando por las experiencias participativas a través de la mediación tecnológica que fueron medulares para el GRAV, Groupe de Recherche d'Art Visuel, así como otras agrupaciones de arte cinético y cibernético de la época con las cuales Metzger tuvo alguna cercanía, como por ejemplo con Signals, la galería de Guy Brett y Paul Keeler, en cuya revista homónima, editada por David Medalla, Metzger publicó por primera vez en el 64 su quinto manifiesto, On Random Activity and Material, Transforming Works of Art. Sin embargo, en franca oposición a la visión relativamente optimista y positivista de las tecnoutopías de la época, las propuestas autodestructivas de Metzger, en su carácter de arte público y por ende con cierto carácter monumental, enfatizaban el aspecto destructivo de la sociedad para la cual fueron concebidas. Metzger luego llevaría su concepto de autodestrucción a otras estructuras sociales como el mercado del arte. Decía, el artista debe destruir las galerías de arte, instituciones capitalistas, cajas de la decepción, en su cuarto manifiesto, en 1962, y la propia noción de producción del artista en sus posteriores manifiestos y acciones como su huelga entre 1977 y 1980, mediante la cual pretendía poner en marcha la caída del sistema comercial del arte, imaginando el colapso de galerías, quiebra de museos, cierre de revistas. Haz daño en una parte y el efecto se sentirá alrededor del mundo, decía Metzger en otro de sus manifiestos. En este sentido, el llamado a la acción de Metzger, tipificado en el panfleto Act or Perish, actúa o perece, encuentra un contexto más propicio en las acciones radicales de artistas como los destructivistas argentinos Rafael Montañez Ortiz, Charlotte Moorman, Jean Tosh, John Hendricks del posterior Guerrilla Art Action Group, Hermann Nietzsche, accionista vienés, Al Hansen, Yoko Ono, entre otros, quienes participaron en una u otra de las ediciones londinenses y neoyorquinas del Destruction in Art Symposium en 1966 y 1968. Más tarde, en los 90, esta preocupación de Metzger por la destrucción lo lleva a involucrarse cercanamente con la causa ambientalista y escribe en 1992 su manifiesto Nature Demised Resurrects as Environment. Ahora quisiera, como son notas breves sobre cada artista, quisiera pasar a la segunda artista. Gertrude Goldschmidt, conocida también como Gego. Bueno, lo voy a dejar pasar solo y bueno, si se acaba, no importa. No puedo leer y pasar las imágenes a la vez. Gego, desilvanando la retícula. Gertrude Goldschmidt nació en Hamburgo en 1912, en el seno de una acaudalada familia de banqueros e intelectuales. En 1938 su familia deja su ciudad natal para exiliarse en Inglaterra. Ella, recién graduada de arquitecto, parte poco después. Y un azar del destino,
un problema de visado para Inglaterra la lleva a Venezuela en 1939, país que en ese momento recibió de brazos abiertos a los judíos que huían de la persecución nazi, y donde Gego se establecería definitivamente hasta su muerte en 1994. La obra de Gego emerge como una voz disonante en el contexto de la tradición de la abstracción geométrica en Venezuela, una voz que oraba los cimientos de la agenda unívoca del proyecto modernista en el país y propone un sitio de resistencia desde donde se puede en efecto poner en entredicho la validez de dicho proyecto. Gego parece tejer un relato alterno del proyecto modernista en Venezuela, resistiéndose a los imperativos de orden y progreso que parecían apuntalarlo y que con el tiempo han demostrado su talante puramente cosmético, ya que jamás acompañaron un verdadero proyecto social, político y económico de país. Gego viene del fracaso de la utopía modernista en Europa, de la incertidumbre y la sensación de fracaso general que produjo la Segunda Guerra Mundial. Difícilmente podía compartir el entusiasmo ingenuo de los artistas de la vanguardia modernista venezolana, concentrados en salir del siglo XIX para sumergirse de lleno en un siglo XX ungido por la bonanza petrolera, en un trópico donde los horrores de la guerra europea parecían una lejana pesadilla. El de Gego es un desencanto con la lógica de la modernidad, que expresa a través de un distanciamiento de la racionalidad de las formas puras y de la geometría euclidiana, lo cual se pone de manifiesto en sus primeros trabajos escultóricos, en los que experimenta con la geometría no euclidiana, las superficies topológicas y los juegos de pliegues donde la indeterminación pareciera, aunque paradójicamente, ser un principio regulador. De nuevo, quiero concentrarme en un solo aspecto de la obra de Gego que ya he tratado anteriormente y que tiene que ver con ese alejamiento de las formas puras y de la racionalidad estructural de la retícula para adentrarse resueltamente en un universo de formas abiertas, contingentes, de aparente precariedad estructural que prefigura y luego refleja el desarrollo urbano de su contexto más inmediato, Caracas, una ciudad que creció de manera informe, caótica y desjerarquizada a partir de una trama reticular inicial impuesta por los conquistadores sobre la topografía accidentada del Valle de Caracas. Las reticularias de Gego ponen en escena una implosión de la retícula, que se produce justamente por su propio peso, aunque fabricada con materiales flexibles y livianos como el alambre. Se puede leer en las reticularias de Gego, por un lado, la crítica de la ornamental modernidad caraqueña, de pretendida vocación monumental, pero también, y tal vez de manera más importante, una afinidad discreta con el caos de su ciudad adoptiva y sus aglomeraciones informales. Caracas, una ciudad que no tiene centros sino centralidades, donde la definición del espacio público obedece al flujo constante de la autopista o de la avenida y no al espacio estático y permanente de la plaza o el parque. Sus dibujos sin papel no hacen sino confirmar esa vocación por la contingencia, la precariedad y el caos. Son esculturas de alambre que desafían la autonomía espacial de la escultura, subordinándole a la pared y en las que la marginalidad se expresa a través de la precariedad y pobreza de los materiales que emplea, que en ocasiones nos recuerdan a las antenas improvisadas de los que proliferan sobre los techos de los ranchos o chabolas de Caracas, conectados por un amasijo de cables de electricidad robada. Guiados por el azar y la oportunidad, por la belleza del equilibrio encontrado en lo evidentemente inestable y los nuevos espacios que pueden surgir de las soluciones improvisadas, la humilde selección de materiales y la resolución formal de los dibujos sin papel parecen hablarnos de la precariedad de la arquitectura más emblemática de la ciudad, el asentamiento informal. Arquitectura sin programa, ciudad sin agenda, producto del azar y de la necesidad, pero dotado de una fuerza, resistencia y adaptabilidad que desafía las políticas urbanas y los imperativos de la gobernabilidad. La obra de Gego, única entre aquellos de su generación en Venezuela, comprometidos con las búsquedas formales de la abstracción geométrica, fue capaz de capturar los efectos secundarios de nuestra modernidad y el ulterior resultado de su fugaz utopía de progreso. Ay, se me perdió el slideshow. ¿Cuál es? No sé. ¿Qué se me perdió? Espérate. Ahí está, perdón.
tercera artista de la que voy a hablar es Mira Schendel y voy a abordar un poco el tema de la disolución del lenguaje en su trabajo. Sí. ¿Cómo se le quita? Aquí, sí. Las limitaciones de tiempo me obligan a hacer una mención muy corta de la obra de Mira Schendel, que me gustaría desarrollar más en una versión extendida de esta ponencia, pero no quiero dejar de mencionarla. Quisiera, en este sentido, detenerme por un momento en un aspecto de su obra, por lo demás prolífica, y que encuentro arraigado en su experiencia de la guerra. Schendel nació en Zúrich en 1919 de padres de origen judío. De niña se fue a vivir a Italia con su madre y durante la guerra sufrió la persecución nazi, llegando a Sarajevo, donde se casó con un yugoslavo, con la esperanza de obtener una visa para emigrar, llegando finalmente a Brasil en 1949. Schendel ocupa un lugar un tanto al margen de la tradición del neoconcretismo brasileño. Su trabajo, a diferencia del de Ligia Clark o Elio Itisica, no se orientaba hacia el aspecto fenomenológico de la obra. A mediados de los años 60 emprende uno de sus cuerpos más extensos de trabajo, las monotipias. Allí comienza su exploración del lenguaje y donde lleva a cabo una disolución progresiva del mismo, en el cual las frases y oraciones dan lugar a balbuceos y a juegos tipográficos. La experiencia de la guerra y del exilio sin duda son transmitidas de manera hermética en estas obras que parecen articular en estas obras que parecen articular un orden dentro del caos de la palabra desarticulada, aquella que habla de la imposibilidad de construir sentido después de la tragedia. A partir de 1966, Schendel establece una relación intelectual con el filósofo Max Bense, y tal vez a partir de esta relación comenzamos a entender las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo esta disolución de la estructura del lenguaje. Bense proponía la autonomía de los componentes del lenguaje, una autonomía que podemos apreciar en los objetos gráficos. El cuerpo de trabajo que Schendel emprende a partir de 1967 y en los que la palabra, la sílaba, la letra cobran entonces la dimensión del objeto, pero haciéndose más ilegibles en una estructura caótica que puede ser vista al revés y al derecho, haciendo estallar el lenguaje dentro de su propia estructura. No funcionan las imágenes. Ay, perdón. No importa. Bueno, son pocas, de todas maneras ya. Pues o sí que nos pasó para el final. Sí. Así. Ya, está bien. Bueno, para concluir, quisiera hablar un poco del trabajo crítico de Luis Kamnitzer. La presencia de Kamnitzer en esta discusión. Ya va. No sé qué pasó aquí. La presencia de Luis Kamnitzer en esta discusión es más a manera de conclusión y no voy a analizar su obra como artista, sino su producción extensa y lúcida como escritor, historiador y crítico. Kamnitzer también vivió la experiencia de la guerra y del exilio, pero de manera retroactiva. Tenía solo un año cuando sus padres, judíos, emigraron a Uruguay en 1938, escapando de lo que probablemente habría sido el exterminio seguro. Por motivos profesionales, Kamnitzer se trasladó a Nueva York en 1964, lo que él define como Free Trade Diaspora o diáspora del libre comercio. En Nueva York fundó junto con Liliana Porter y José Guillermo Castillo el colectivo The New York Graphic Workshop. Y estando allí durante los 70, vive involuntariamente un segundo exilio, que es el de la dictadura de Uruguay. Que estando ya fuera no le pertenece sino por afiliación ideológica, pues como él dice, su formación en Uruguay siempre apuntó hacia la consolidación de su identidad como un intelectual uruguayo. Y como intelectual uruguayo probablemente habría salido en el exilio durante la dictadura militar de los 70.
Sin embargo, estos dos exilios indirectos le ocasionan cierto desasosiego, como él mismo analiza su experiencia en un ensayo titulado Exilio. Al dejar Alemania a la edad de 1 año, por definición comencé a crecer como un exiliado. Dejar un país bajo la amenaza de una pena de muerte, aún a tan temprana edad, debe tener algún tipo de influencia en cualquier desarrollo posterior. La dualidad y el bilingüalismo, ese no pertenecer a ningún lado, pero a la vez a ambos, hacen que sus grabados tempranos fueran vistos en Alemania como muy sudamericanos, mientras que en Uruguay más bien eran considerados como expresionistas alemanes. En Nueva York deja atrás el expresionismo para interesarse en los vínculos entre pedagogía y arte, y en el proceso se distancia más de Uruguay. Pasados los 13 años de la dictadura, que no vivió en carne propia sino a la distancia, Kamnitzer concluye: veo que estoy flotando entre dos culturas, una que se me hace extraña aun cuando no lo quiero, otra que es extraña porque quiero que lo sea, y no lo consigo de ninguna otra manera. Son ya 13 años que paso por aquí en un estado provisional. Son 13 años que llevaron al resto de la intelectualidad uruguaya a la cárcel o al exilio, que aparte del complejo de culpa o los pretextos, es la misma cosa. Mi país ya no existe más en ningún lado, excepto en mi memoria. Soy un ciudadano de mi memoria, que no tiene pasaportes o habitantes, solo tiene distorsiones. Este conflicto de identidad que expresa Kamnitzer en este ensayo y otros escritos, y que pudimos intuir en esta obra titulada Landscape as an Attitude, Paisaje como actitud, lo lleva a diseccionar en sus escritos y curadurías la historia del arte en América Latina, a renegociar las genealogías del conceptualismo y a reclamar el discurso de la diáspora como propio y no del dominio exclusivo de una teoría postcolonial formulada sobre la base de los legados imperialistas británicos, franceses y belgas en Asia, África y el Caribe. Estructuras coloniales que estaban en pie hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Podemos leer en su revisión historiográfica un llamado a recuperar la especificidad perdida en la lógica del multiculturalismo y las subsiguientes estrategias curatoriales que menciono al comienzo de esta ponencia. Kamnitzer, por ejemplo, ubica los comienzos del arte conceptual latinoamericano en la figura de Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar. Un gesto seguramente audaz, pero afirmativo de esa búsqueda de especificidad. En este sentido, su obra propone a la vez un sitio de resistencia y un antídoto contra algunos modelos, por lo demás bastante difusos y poco sustanciales, armados por las estrategias curatoriales de la era del vacío. Gracias. ¿Vas a lo siguiente? Sí. Pero vas a lo siguiente, ¿qué vas a decir? Al final. No, estuvo bien, perfecto. Estuvo perfecto. Bueno, es el turno de José Roca. ¿Todo bien? Bueno, voy a tratar de ser no breve, pero sí limitarme a mis 20 minutos. Ok. El fenómeno bienal tiene más de un siglo, pero en los últimos 15 años ha experimentado un crecimiento sin precedentes basado en un modelo repetitivo. Mucho se ha hablado sobre la crisis del modelo. Las críticas citan argumentos recurrentes, como la destinación de enormes recursos públicos o privados en un gran evento ruidoso, concentrado en el tiempo y en el espacio. Reiteración de los mismos artistas, evento tras evento. Mímesis con las ferias, resultando en exposiciones que son iguales a estos mega eventos comerciales. Y sobre todo, distancia con respecto al público local, tanto el medio artístico como la comunidad en general de la ciudad o región en la cual se realiza la Bienal. Este último punto es, en mi opinión, la falencia más crítica de las bienales, la incapacidad de conectarse con el medio local. En algunos casos, inclusive se realizan de espaldas al público local, que se siente vulnerado, pues los recursos de que de otra manera podrían repartirse en diferentes actividades y emprendimientos de manera más plural y sostenida durante el tiempo, son canalizados hacia un único gran evento mediáticamente ruidoso y visualmente espectacular.
Debido a la aspiración de ser globales, se olvida que, como anota Saskia Sassen, solo desde lo de regional se puede lograr una especificidad cultural que no se diluya en el magma deslocalizado de la cultura transnacional. En términos más pragmáticos, si no vamos a descentrar el eje del medio artístico con nuestras bienales periféricas, es más sensato, viable y estratégicamente útil convertirse en el centro de una periferia, como lo fue por muchos años la Bienal de La Habana. Las motivaciones para hacer una bienal son muchas. Una de ellas es la de tener mayor visibilidad regional, nacional o internacional para los artistas locales y permitirle al público local familiarizarse con lo que se hace por fuera. Esta es una aspiración legítima de los artistas de cualquier lugar, pero casi ninguna bienal ha sido creada a partir de la iniciativa de un grupo de artistas locales. Más bien, han surgido como operaciones políticas que ven en el turismo cultural una oportunidad de generar riqueza, atrayendo a la llamada clase creativa, con los beneficios colaterales de posicionar la ciudad anfitriona en el mapa cultural, regional o internacional. Muchos administradores públicos lo definen como una cuestión de competitividad de ciudad en el concierto internacional, y en ese sentido una bienal puede convertirse en instrumento de una política pública, y muchas de ellas han surgido así y se mantienen por esa razón. Como se trata de iniciativas provenientes de políticos o empresarios, la estructura de la mayoría de las bienales está basada en un cálculo de utilidad relativa, cuyos indicadores de éxito son la cantidad de público que asiste y la extensión del free press, que son factores que se pueden contabilizar, tabular y presentar en los informes de gestión. Asuntos más difíciles de medir, como la calidad de la visita, los ecos de la experiencia en el tiempo, la relación con los currículos educativos, la creación de redes regionales, el sostenimiento de iniciativas locales con el financiamiento de la Bienal, etc., casi nunca son prioridades de quienes toman las decisiones. Son muy pocas, entre ellas la Bienal de Mercosur, de la cual estoy de director artístico en este momento, y valga la cuña, para la cual trabajo actualmente, las que son conscientes del papel continuado que deben jugar en el desarrollo de la educación y la cultura de su región. Y una de las prioridades de esa bienal ha sido siempre la relación con el medio educativo local. La mayoría se contentan con tener éxitos medibles como operaciones de prestigio. Estos asuntos que los administradores prefieren eludir tampoco parecen ser preocupaciones de los curadores contratados, esa estirpe mercenaria llamada curador independiente, de la cual ahora formo parte, quienes usualmente se someten a una estructura que les precede y trabajan obedientemente dentro de los parámetros preestablecidos, limitándose a aportar el contenido. Nadie quiere un suicidio profesional. En Colombia decimos, uno no patea la lonchera. Acá cabe traer a cuento la distinción que hace el crítico chileno Justo Pastor Mellado entre curadores de servicio y curadores de infraestructura. Mellado pone como ejemplo de los primeros de esos curadores de servicio a los… ¿Más cerca? ¿No se oye? Ok, disculpen. Decía que aquí cabe traer a cuento la distinción que hace el crítico chileno Justo Pastor Mellado entre curadores de servicio y curadores de infraestructura. Mellado pone como ejemplo de los primeros a los botánicos del siglo XVIII y XIX que clasificaron la fauna y la flora del Nuevo Mundo al servicio de las potencias coloniales, interpretando la realidad local desde parámetros foráneos para producir inventarios de las riquezas que permitieran su posterior explotación por los centros de poder. Por el contrario, el curador de infraestructura sabe que sirve ante todo a un medio local que carece de ella, y esas carencias pueden ser instituciones débiles, campo artístico centrado en la producción y con escasa mediación. En Colombia, por ejemplo, hay, no sé, como 12 facultades de arte, pero no hay ninguna de historia del arte, por lo tanto hay mucha producción, pero no hay mediación, no hay críticos, no hay curadores, etc. Inexistencia o precariedad de la educación artística, ausencia de crítica o siquiera periodismo cultural serio, etc. Y frente a estas carencias, por lo tanto, su labor debe estar encaminada a consolidar esta base y a lograr un autoentendimiento que no esté enfocado, consciente o inconscientemente, en lograr la aprobación o el consumo externos. Los curadores de la periferia somos débiles y cobardes, tomando pocos riesgos y pensando siempre en cómo vamos a ser vistos por nuestros colegas y por el medio artístico internacional, el cual, dicho sea de paso, y como decimos en Colombia, no nos mira ni para escupirnos.
Muchas bienales son pensadas en función de cómo van a ser leídas desde afuera. Parafraseando a Churchill, no conozco la receta para el éxito, pero la receta para el fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Una forma de tratar de sustraerse a este fracaso anunciado, a esta catástrofe anunciada, es intentar, por una vez, complacer al medio local, pero sin caer en localismos. Es decir, comprometerse de lleno con la creación de infraestructura local. Eso me parece esencial. Manteniendo una comunicación con el mundo, pero desde parámetros propios. Entender el aislamiento como condición productiva, como lo señalaba la artista eslovena Marjetica Potrc cuando visitó las comunidades rurales en el Amazonas, que tienen una sido cuidadosamente preparada por expertos para ayudar a educar un ojo y una mente con capacidad de discernimiento. Por supuesto, en la descalificación del rol mediador de la curaduría con respecto a la producción y el consumo de arte por parte del público, la Mega fue una caricatura de la relación que un evento masivo como una bienal debe establecer con su contexto, y su efecto fue exactamente el contrario. Señaló el inicio de una degradación sistemática de la infraestructura museal en Venezuela, situación que cuando toque fondo, quién sabe cuándo será eso, este país tardará mucho tiempo en reparar. Una reacción constructiva ya se está dando en la forma de agrupaciones lideradas por artistas que resisten desde una posición precaria a la indiferencia hostil, valga el oxímoron, del gobierno, actuando en vez de esperar pasivamente a que la situación cambie, como Oficina 1, la organización Nelson Garrido, etc. Y es que un emprendimiento cultural mal planteado puede generar efectos completamente opuestos a los que pretende. Por ejemplo, uno de los grandes logros de bienales como las de Sevilla, la BIAX y Valencia en España es haber logrado cohesionar al medio local, pero en contra de ellas. En Sevilla se creó la Plataforma de Reflexión sobre Políticas Culturales y en Valencia la Asociación de Ex Amigos del IBAM, que reúnen a grupos importantes de artistas, intelectuales y gente del común y que se han hecho sentir a través de diversos canales como mesas redondas, seminarios y manifestaciones públicas de rechazo a las respectivas bienales. Estas dos plataformas han producido de manera espontánea o concertada un sinnúmero de manifiestos, páginas web, artículos, diatribas y hasta caricaturas que señalan desde aspectos artísticos como el escaso involucramiento de los curadores invitados con la escena local. Hubo uno de los curadores de la BIAX que solo visitó 2 veces la ciudad, la primera para firmar el contrato y conocer los espacios y la segunda para la inauguración. Hasta aspectos extraartísticos como las influencias políticas en las decisiones, malversación de dineros públicos, clientelismo y nepotismo. Pero de manera más esencial, la Bienal tiene una falla de origen que viene de la pretensión internacionalista que inconscientemente la anima, producto de su deuda genealógica con las exposiciones universales. La Bienal es un modelo en crisis que paradójicamente experimenta un crecimiento exponencial, como si fueran los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, ocupando todos los rincones del planeta, a juzgar por las casi 200 bienales que aparecen por todas partes del globo. El modelo ha evolucionado poco y se sigue aplicando casi sin cambios en todas las latitudes. Un curador o un grupo de curadores escoge un tema con el cual mirar la producción artística de una región, país o del mundo para producir una lista de artistas, quienes viajan en promedio 2 veces al lugar donde se realizará la exposición, la primera para familiarizar con el contexto y la segunda para realizar el montaje de la obra. En menos de un año se produce una exposición que se exhibe en un periodo de 2 meses y medio más o menos, en un solo espacio o conjunto de espacios. Invariablemente hay un periodo muerto entre una bienal y la otra, y este es el modelo que el 90% o yo diría el 95% de todas las bienales del mundo siguen. Esto se da básicamente por una inercia institucional. Es más fácil continuar con lo que existe que tratar de proponer algo nuevo. Y yo pienso que justamente el modelo repetitivo ad infinitum solo lleva al desgaste, como ya se ha visto, y siempre hay posibilidades de reflexionar sobre esto. Tal vez sea el nombre en donde radique uno de los problemas, bienal. Independientemente de si son 2, 3 o más años de periodicidad, la idea de bienal implica no solamente que el evento es recurrente, sino que es discontinuo. De allí uno de los eslogans de las protestas en Sevilla: no queremos bienal, queremos arte todos los días. Si conjugamos creación de infraestructura local,
énfasis en el público anfitrión y la posibilidad de continuidad en el tiempo, tal vez podamos encontrar una salida viable a la banalidad de la bienalidad. Toda bienal es en cierto modo un fracaso público y a gran escala. Hay que aspirar a ser un éxito, al menos para los reales destinatarios, y considerar lo demás como daño colateral. En mi opinión, a lo que hay que aspirar es a poder crear contexto local. Todas las decisiones posteriores se deben derivar de este principio rector. ¿Para quién se hace? ¿Cuáles son las aspiraciones de los visitantes potenciales? La mayoría de estos eventos parten del viejo adagio «Constríyelo, que ellos vendrán». Pero aún si vienen, ¿qué queda de la visita? Si la función de las instituciones artísticas es la educación de la mirada, entonces se debe entender que solo a través de un proceso continuado se puede lograr que la experiencia aislada de una obra de arte pueda volverse una instancia de aprendizaje que sirva no solamente para crear nuevos públicos para el arte, sino para que el arte pueda servir de herramienta para enfrentar la vida cotidiana. Para la Bienal de Mercosur, que estoy curando en este momento, creamos un blog en el cual hemos querido hacer público el proceso de una curaduría que está en constante construcción. Uno de los primeros textos que publiqué es este decálogo, que es una especie de declaración de principios de lo que yo creo que no debe ser una bienal. Entonces voy a hablar un poquito de ellos para pues ver un poco mi posición y trataré de responder, eso sí les tocará ir en septiembre a Porto Alegre, con actos. Bernard Tschumi decía en The Pleasure of Architecture, si quieres seguir la primera regla de la arquitectura, rómpala. Algo similar podría decirse de la curaduría. No hay parámetros que apliquen a todos los casos, solo intenciones y deseos. Es mejor ser consecuentes con el desarrollo del proyecto que consistentes con un hipotético deber ser. Contrario al enciclopedista, un curador no puede incluir todos los ejemplos que ilustran su concepto, solo aquellos que encuentra y que están disponibles. La curaduría crea una ficción a partir de esos fragmentos. Al reconocer la imposibilidad de completitud, solo queda intentar suspender la incredulidad del visitante frente a un conjunto de pequeñas piezas de un rompecabezas sin modelo. Como dijo Douglas Crimp, citando a Eugenio Donato en On the Museum Ruins, el museo se basa en la ficción acrítica de que es posible representar el universo a partir de sus fragmentos. Una exposición crea una ficción verosímil, o al menos una en la que queremos creer. Si quiero leer, voy a la biblioteca, en donde puedo informarme en profundidad y además no tengo que hacerlo parado. Si quiero hacer una investigación, me voy de nuevo a la biblioteca del punto anterior. Los archivos en el contexto expositivo se vuelven pura imagen, lo cual a veces está bien, aunque no tener acceso a los documentos es frustrante, o se vuelven pura retórica curatorial, lo que está mal y también es frustrante. Si quiero ver una película, voy a una sala de cine, en donde estoy sentado, hay oscuridad y el ruido proviene casi siempre de lo que está siendo proyectado. Salvo contadas excepciones, las películas de larga duración no pertenecen al ámbito expositivo. Allí sí hice una tabla que finalmente no presenté y en varias de las bienales me daba un promedio algo así como 5 días de vista ininterrumpida de videos y películas si uno quería verlas completas. El museo, basado en la ortodoxia de la historia del arte, aspira a la verdad. La Bienal no tiene los pies plantados en una montaña de hechos, es pura especulación. No aspiremos a la verdad con B mayúscula, solo a bellas verdades a medias o mentiras con apariencia de coartadas, verosímiles, útiles y ornadas de un velo de sospecha. Si la obra sucede en el tiempo o fuera de los límites físicos del recinto expositivo, hay que dejarla vivir y morir allí. Nada más frustrante que una exposición de material que documenta performances, acciones, obras efímeras y obras en el territorio que se nos presentan como un recordatorio de lo que no pudimos experimentar. A menos de que haya sido concebida como obra o que tenga un valor contextual especialmente significativo, la documentación pertenece al archivo, no a la exposición. Toda bienal es un combate perdido de antemano, pues es imposible incluir todos los países, todas las regiones, todos los medios, todas las orientaciones sexuales, todas las etnicidades, etc. No importa lo que uno haga, siempre se queda alguien por fuera. Partiendo de esta imposibilidad ontológica, a lo que se aspira es a un hermoso fracaso. Este último, como bien lo señalaba Harald Seaman, es una de las dimensiones poéticas del arte. Apollinaire decía que la arquitectura a lo que debía aspirar como máximo era darle al tiempo una bella ruina.
Pongan en un container a 20 inmigrantes recién llegados de diferentes países y pídenles que establezcan una conversación productiva. Eso es a lo que aspira una bienal. Extrañamente a veces lo logra. No es una exposición universal tampoco, por lo tanto no debe tener el imperativo de una equitativa representación geográfica. Tanto más cuando hoy en día la noción de lo regional tiene muchas veces más sentido que una borrosa y contestada idea de nación. ¿Un artista vasco se siente bien representando a España en Venecia? ¿A qué estado representa un artista de Ramala? La mayoría de las bienales se preocupan por hacer un evento espectacular, concentrado en el tiempo y en el espacio, y cuando termina la gran exposición, entra en una especie de hibernación por los siguientes 2 años. Una bienal debe encontrar maneras de extender su acción en el tiempo y así contrarrestar la depresión postbienal que aqueja a las ciudades que las acogen. Una forma de hacerlo es entenderse como una instancia de creación de infraestructura, estableciendo polos de acción que activen las escenas locales en los períodos en los que no hay bienal. Los artistas no deben estar aislados cada uno en su espacio como si se tratara de un stand de feria comercial. Sus obras deben estar en un diálogo espacial. Este texto resultante es lo que llamamos curaduría. Tanto el recinto expositivo como el teatro muestran una obra para un público, solo que en el teatro los espectadores están inmóviles. Una exposición no es una lista de obras o artistas, sino una experiencia corporal. La forma como se da esa experiencia en el espacio tiene que ser estudiada. ¿Por dónde entro? ¿Qué veo? ¿Qué oigo? ¿Cuál es el remate visual de cada movimiento? Una exposición memorable se concibe en la mente, se compone en el espacio y se experimenta con el cuerpo. ¿Cuál es el carbon footprint de una bienal? Si tomamos en cuenta los viajes de artistas y curadores y los materiales utilizados en la producción y el montaje, la mayoría de las bienales no pasarían un proceso de certificación por sustentabilidad ambiental. Si bien algunos de estos males son inevitables, porque nada reemplaza la relación directa con el artista. Nadie quiere curadores Skype o curadores BlackBerry que curan de oído y no visitan talleres, etc. Pero la aproximación al montaje puede tratar de ser responsable y consecuente. Hay que abandonar la pretensión de tener sistemáticamente un cubo blanco para la obra y tridimensional y una caja negra para los videos. Cada obra debe ocupar lo estrictamente necesario para que se pueda ser experimentada sin pérdida. No es necesario esconder las bambalinas y pintar todo de blanco. La museografía puede ser brechtiana en su planteamiento. Prefiero una interferencia creativa a un diálogo de sordos, cada uno en su torre de drywall. No es una feria de tecnología tampoco, donde se va a ver lo más nuevo, lo más avanzado, lo nunca visto. Una bienal, sobre todo en el tercer mundo, que generalmente carece de museos con grandes acervos de arte contemporáneo o lugares que exhiban el arte de vanguardia, debe presentar una mezcla de proyectos nuevos y obras existentes. Hay una cierta como pudor en la curaduría en que no se puede presentar una obra que ya se vio en alguna parte, como si la gente de Porto Alegre, por poner un ejemplo, hubiera podido viajar a Venecia a verla. El público local puede apreciar obras importantes que al espectador blasé del mundillo artístico le parezcan trilladas. Una bienal no es un show de nuevos talentos, ni el lugar en donde los curadores de otras bienales puedan venir a la casa de talento periférico. No es una escuela de arte y tampoco puede pretender reemplazarla, pero sí puede cumplir un papel muy importante en la educación de la mirada, función de los museos, y una bienal, sobre todo en el tercer mundo, es una especie de museo temporal. Desde su temporalidad, una bienal puede cumplir con la función de familiarizar al público de un lugar dado con las imágenes y discusiones de su momento. La Bienal de Sao Paulo presentó en 1953, por ejemplo, el Guernica de Picasso. Y cada 2 años ha familiarizado al público paulista con los movimientos artísticos de su tiempo, o sea que en efecto es uno de los grandes museos de Brasil. Una bienal es un museo temporal que beneficia especialmente a la inmensa mayoría que no puede viajar a los centros de arte. Una bienal construye un repertorio visual en el tiempo, un acervo de memorias y de imágenes que son el patrimonio artístico inmaterial de la comunidad en la cual se inscribe. Una bienal puede intentar trascender la tríada interpretación, mediación y servicio, que caracteriza el trabajo educativo en museos, involucrando la idea de lo pedagógico desde su propia formulación curatorial.
Casi nunca se hace eso. Por lo general, el curador o curadores definen su proyecto curatorial y luego se lo pasan al Departamento de Educación del museo o de la Fundación Bienal para que hagan algo con eso. El museo siempre intenta mediar entre el arte y el público. Trata de facilitar esa relación proponiendo mecanismos que ayuden a comprender lo que está siendo presentado. Pero el arte es en sí mismo una instancia de conocimiento que no siempre pasa por lo racional. También se aprende con los sentidos. En ocasiones, una imagen vale más que 1000 palabras, un sonido vale más que 1000 imágenes y un aroma vale más que 1000 sonidos. No sabemos cuál será el dispositivo que desencadene los procesos de conocimiento. En la oficina de Diane Karp, la directora del Santa Fe Art Institute, hay un aviso que dice "There are no art emergencies", no hay emergencias artísticas. El trabajo en el arte, por más importante que lo consideremos, no salva vidas, o de pronto las salva de manera metafórica. Hay exposiciones exitosas, cuyo resultado hace olvidar que el proceso fue una verdadera tortura. Esto está mal. En el arte el fin tampoco justifica los medios. Hacer una exposición no puede terminar siendo una experiencia angustiante, frustrante o dolorosa. Una curaduría se firma no por vanidad, sino de la misma manera que uno firma un cheque al portador o una letra. Una vez que entra en lo público, cualquiera puede cobrar, y el curador debe estar allí para responder. Y se me acabó la última página, que no sé qué se hizo, quedó por ahí, pero hablaba de comunidad y de cómo yo entiendo la curaduría como la creación de una comunidad temporal, y no es que crea que las bienales deben ser una agencia matrimonial, pero sí es un espacio para la empatía, y considero exitosos aquellos eventos de los cuales salí con amigos entrañables, y casi nunca se puede trabajar con los amigos, y tal vez el arte puede permitir esta posibilidad. Muchas gracias. ¿Me puedes? Ah, no, el cable es diferente. Sí. Bueno. Bueno. Vamos a hacer una pequeña prueba a ver si se oye la voz de Felipe. ¿Ya? Cuando tú me digas. Un momentito nada más. Esta es... Bueno. ¿Se puede oír? Ahí está, ¿no? ¿Se alcanza a oír? Ahí estamos. Bueno, mil gracias Eduardo, Sol, María, Citac, por recibirme por este medio. Hola Julieta, Ítala, José, hola Leo. Son 34 grados en esta tarde de sabadito en Sao Paulo y llueve a cántaros. Bien, confío en que los demás participantes hayan ponderado lo suficiente en torno a los aspectos universales del tema que nos reúne. Provinciano de corazón que soy, cerraré hablando del México que conozco. Hay un PDF que no sé si lo vayan a poner por ahí, pero bueno. El sismo del 85 arrasó con Tepito. Por esos días estaba por terminar Umbras y Penumbras, mi serie de obras creadas con base en plantillas y aerosol, y estaba en plena elaboración de la nueva serie de obras que presentaría en el 86 bajo el título de El Son Urgente. Ambos impulsos respondían de manera frontal a la noticia cotidiana, la nota roja, la bélica, la catastrófica. Aquel 19 de septiembre, como a las 3 de la tarde, varios hijos, sus amigos y yo nos estacionamos en la esquina de la calle de González Ortega y la Cerrada Díaz de León. Llevamos 3 carros cargados de ropa, medicinas, agua embotellada. Ahí me quedé esa noche, y la siguiente, y la siguiente. Pero esa primera noche, bajo una ligera llovizna, fundé el punto de socorro que algunos días después se convertiría en el centro de Enlace Díaz de León, Tepito Indómito. Para el 21 ya habíamos tendido 3 tiendas de campaña para almacenar provisiones y donativos, ofrecer primeros auxilios y para funcionar como base administrativa y de información.
fue mi albergue durante casi un año. No había energía ni teléfonos, no había suministro de agua y un tehuacán. Vaya, todos los refrescos valían su peso en oro. No había cómo mezclar la fórmula del biberón, cómo preparar el arroz, la sopa, no había cómo bañarse. Y el olor de la muerte, ese hedor que acarroña que nos envolvería durante semanas enteras. Nos enfrentábamos a un futuro totalmente imprevisto, precario. Nos acechaba el caos. El caos acechaba al país entero. Y asumimos el luto. La mañana del lunes 23, recordé antes del alba, había que organizar con los voluntarios la distribución de cobijas, separar medicamentos caducos, redireccionar reclamos a la subdelegación. Salía el sol cuando de repente desde la distancia distinguimos una melodía dulce y delicada, el sonido de un violín. La gente cesó sus tareas y cayó. Los niños se soltaron de la mano de sus mamás. Todo el mundo oteaba para ubicar aquel violín que se acercaba. Y entonces, por la boca de la cerrada donde estábamos, entró un hombre muy alto y delgado, una piocha negra y los ojos entrecerrados, tocando su violín. Una fuga de Bach, tal vez, no sé. Y nadie se movió durante la breve eternidad que duró el paseo del violinista por aquellas cerradas sin salida. Y él salió llevando su apacible brindis rumbo al corazón de Tepito. En la cerrada, Tepito Indómito había reunido casi a 60 voluntarios. Pasó un día en la tarde los damnificados con el gobierno de la ciudad. Había que celebrarlo. Un día después, los voluntarios y yo decidimos armar ahí mismo una gigantesca pachanga. Llamamos a todos los grupos y combos soneros que tocaban en los tugurios, clubes y bares a 3 kilómetros a la redonda. La fiesta fue por botellita de Jerez. Y a mediados de octubre nuestro centro de enlace invitó a los vecinos a crear una ofrenda colectiva a las víctimas del sismo, que como de unos 30 metros de largo por unos 4 metros de fondo, llena de frutas, flores, decorada con ofrendas, fotos de fallecidos, papel picado, linda. La diosa falta de agua en nuestra zona duró 54 agitadísimos días en que todo cambió. Cambió la correlación de fuerzas sociales, cambiaron las jerarquías de poder, cambió el color de encanecí mientras son las piezas que había estado haciendo a lo largo de 42 años de vida. Iba y venía semanalmente a México, a la capital. Algunas veces para exhibir dentro del país y en el extranjero. Me fui enfrascando en la vida cotidiana del centro de la ciudad. Un día me di cuenta que la atmósfera artística capitalina, cada vez más distante de mi realidad, empezaba a sofocarme. A los conocidos se les hacía curioso, hasta pintoresco, que viviera yo ahí. Ya no pude hallarme entre ellos. Me mudé a Portales una década después, pero mantuve mi estudio en el barrio hasta el 98, 13 años. En la zona devastada de Tepito y colonias anexas, las pocas paredes que habían quedado en pie fueron cubiertas y recubiertas de murales por pintores desconocidos para la cultura establecida. El graffiti aún no estaba de moda. Parvadas de poetas y escritores fundaron toda una serie de peñas y asociaciones en Peralvillo, en La Botojito, en Tepis, en La Morelos. Publicaban minúsculas ediciones fotocopiadas y mimeografiadas sobre la experiencia y la vida post-sísmica. Allí está también casi desconocido el largo y hermosísimo poema del pintor Daniel Manrique, en la que habla de la piel de Tepito. Surgió una multitud de hoyos funkis, importantísima válvula de escape para una juventud lumpenizada y agobiada, de donde saldría y florecería la estética rapera, la poemúsica que acompaña el caos de la vida urbana de manera inmediata. La población damnificada, la ciudadanía entera buscaba belleza para entender y salir del caos.
La estética era lo primero que había que colocar en la cesta básica para la recuperación. Con excepción de los arquitectos, que se lucieron con sus luminosas propuestas, muchas de las cuales incidieron de manera directa y positiva en la reconstrucción, el sur de la Ciudad de México no supo cómo registrar este fenómeno. Cuando mucho, logró inculcar entre los artistas e intelectuales, con Carlos Monsiváis al frente, una extraña obsesión por el barrio Bravo. En 1998, el Museo de Culturas Populares, que queda a escasas cuadras de la calzada de Tlalpan, la misma vía por la cual el metro te lleva directito al Tepito, presentó una cuidadosa facsimilar de aquel barrio, con todo y calles, puestos, viviendas y marisquerías. El precio de entrar al museo era más alto que el del boleto del metro a Tepito. Un año después, el 10 de octubre del 86, me encontraba yo en San Diego. Mis ahorros habían desaparecido y buscaba yo retomar el oficio. Había aceptado construir una gran instalación en las galerías del Parque Balboa, que llamé Tropi-Bank. Decenas de figuras de gente desplomándose, suspendidas en el aire, recortadas en triplá y pintadas con plantillas y aerosol. Ese mismo viernes, como a las 4 de la tarde, me telefonió Pepe Vega, quien se había quedado a cargo de Tepito Indómito. ¿Ya viste lo del sismo en San Salvador? 7.5 grados, cabrón, un desmadre total. Aquí ya estamos todos reuniendo cosas para mandarles. Chale, José, ¿qué no ves cómo todas esas cosas se las robaron todas? Nunca nos llegaron, le respondí. Lo que el gobierno no puede robar es nuestra experiencia. Espérenme, vuelvo en el primer vuelo. Nuestro operativo barrio a barrio, 16 damnificados pequeños, un médico alópata y 7 homeópatas, Dolores Campo, José Leve y yo, aterrizamos en San Salvador el 14 de octubre con la abuela Amelia Loredo, de 70 años al frente, cargando un gigantesco cromo enmarcado de la Virgen de Guadalupe. Mueve la cabeza, Eduardo, si no se oye bien, si se oye bien, por favor. Sí se oye bien. Rodeados de soldados, llegamos a la parroquia del barrio de San Jacinto. Ojo de huracán en la guerra de Centroamérica, El Salvador estaba desgajado y bajo toque de queda. Llevábamos la gigantesca tienda de campaña que había sido usada tras la erupción del volcán El Chichonal en 1982. Lo primero que hicimos inmediatamente después de establecer nuestro centro operativo fue armar un festival artístico y cultural multitudinario. Necesitábamos elevar los ánimos de los damnificados. Fue precisamente esto lo que interesó a Epigmenio Ibarra, quien produjo un documental de media hora para Televisa. Permanecimos ahí un complicado y peligroso mes. Al volver a Tepis, sumergido nuevamente en las secuelas de la reconstrucción, conseguí finalmente unos momentos de contemplación y me puse a pensar en mis vivencias, tan intempestivas como atribuladas. Se me ocurrió compararlas con las del movimiento del 68. Imposible. El conflicto estudiantil, estudiado y escudriñado hasta el cansancio, dejó un muy rico legado cultural y artístico. La producción estética creada a lo largo del conflicto y en años posteriores, literatura, música, artes plásticas, algunos documentales como El grito de Lobardo López, la película Rojo Amanecer de Fons, consiguieron diálogos directos con la sociedad y llegaron a incidir en el comportamiento de la nación. Comparado con el 85, el impacto real del movimiento del 68, sin embargo, fue nimio, en especial en aquel México profundo, el de Bonfil Batalla, cuya dolorosísima y prolongada tragedia solo tendría su clímax el alzamiento maya en enero de 1994. En cuanto a la población urbana, es evidente que su empoderamiento lo que determinó los resultados de las elecciones del 2006, para bien y para mal. Mi querido Rubén Ortiz se refiere a la producción artística de perdón.
Perdón. Mi querido Rubén Ortiz refiere a la producción artística consecuencia del sismo del 85. Su comentario tiene que conducirnos a Chaleco a sopesar el impacto de la producción estética que se desarrolló a raíz del sismo, si acaso la hubo. Hay que analizar las diferencias que hubo tras el sismo, el comportamiento de los artistas, con la producción estética que nos dejó el 68. Del 85 guardamos cientos de fotoreportajes y videos, muchísima crónica, y a la vista están los aportes de los arquitectos, estéticos por lo demás. Habrá también que recuperar el caudal de chistes macabros, que no es el chiste, sino bits de literatura oral, el humor como elemento base del imaginario mexicano que cundieron después. Pero hasta donde sé, la literatura, el teatro y la danza se mantuvieron al margen de la catástrofe y de secuelas, salvo contadísimas excepciones que seguramente listó Rubén. Ni el cine ni las artes plásticas supieron digerir la catástrofe. Es en esos 3 lustros, entre los 2 catastróficos eventos, uno social y el otro natural, que prácticamente desapareció el ánimo por registrar, interpretar, imponderar en torno al caos y a la catástrofe, con una excepción. Ensanguichado entre el 68 y el 85, había nacido y florecido el movimiento grupal cuya creatividad, caracterizada por la experimentación conceptual y formal, con contenidos contestatarios, militantes en algunos casos, alcanzó a llegar a públicos muy eclécticos. El movimiento produjo un moderado caudal de crónicas en diarios y revistas, pero la crítica de la época no mostró capacidad alguna para digerirlo. Prácticamente no repercutió en la historia del arte actual. Es precisamente en aquel periodo de profundos reacomodos que los artistas plásticos en México, y muy en específico en la capital, pasaron de ser protagonistas en el pensamiento del país para transformarse, sin duda a pesar de muchos, en proveedores de un commodity más, fabricantes de obras para el consumo conspicuo de los nuevos ricos del momento, los beneficiados por el catastrófico neoliberalismo que aplastó al país luego de que lo institucionara el PRI-conomismo de Salinas y de la Madrid. Educación y extracto social determinan la manera en que el artista responde al universo que lo rodea. Esto se refleja en los contenidos y en las formas en que se expresan sus ideas los artistas en su obra. Para el arte actual, en la era de información, educación y extracto social son aún más determinantes para proyectar artistas. Y más aún, para seleccionar lo que las industrias culturales desean proyectar. Mientras que las grandes disqueras multinacionales se ajustan a la inundación del ciberespacio de la música indie, preñada de alusiones a la realidad inmediata, el mercado internacional de arte se atrinchera en un sistema de branding sin paralelos en la historia de la plástica. Y esto se refleja en el craquelado espejo de la plástica en México, que busca prestigiar una producción con barniz cosmopolita. Buscan lo más parecido a lo que distribuyen las grandes ferias comerciales de arte en el mundo. El centro generador de artistas más importante del país, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Academia de San Carlos, funcionó en el centro histórico hasta 1979. Un excelente sistema de transporte público permitía el acceso fácil de ricos y pobres, hombres y mujeres, criollos, mestizos y hasta los llamados indígenas a esta antigua fábrica de artistas en el corazón de la capital. La catástrofe que fue la revolución del 1910 y el caos que trajo secuelas no sería incomprensible sin las obras de arte que produjeron sus egresados, a través de las cuales reflejaron e interpretaron la contienda, y otras catástrofes sociales y climáticas, como la erupción del Paricutín. No obstante, los estilos que se iban sucediendo, estos artistas se mantuvieron siempre atentos
al devenir de la vida nacional, a las heridas que sufría la ciudadanía. Y ahí en el centro también se formaron muchos de los miembros que luego protagonizaron el movimiento grupal como Suma y otros colectivos. 11 años después del 68, la UNAM determinó exiliar a la ENAP hasta Xochimilco, muy cerca de las zonas de mayor privilegio en la ciudad. Se llevó de paso su escuela de diseño. Es complicado llegar en transporte público hasta el extremo sur de la capital. Y la mudanza cambió de manera radical el perfil socioeconómico de su estudiantado, que en adelante necesitaría coche para llegar. Tiempo, distancia y costos, pues, fueron enajenando a alumnos de escasos recursos y la ENAP se iría depurando para recibir de manera casi exclusiva a los hijos de sectores cada vez más acriollados, digamos cada vez más descastados, motorizados y sin necesidad de trabajar mientras estudian. Son hijos de gente que desconfía del arte y que los induce a estudiar el diseño en vez del arte. Víctimas de una educación deficiente, desconociendo la historia de México y de nuestras artes. Los jóvenes emergentes responden cada vez menos a la realidad actual del país. Sus fuentes ahora son revistas especializadas, carísimas y en inglés. La ciberrealidad del Internet los mantiene atentos a la industria galerística internacional, con sus museos privados, sus ferias y sus fundaciones. Perciben, sí, noticias de catástrofes y situaciones caóticas, pero en soundbites, en inglés el 80% y el 20% restante en pésimas traducciones. La muerte por lapidación de una tunecina o iraniana, tsunamis en Asia, inundaciones en Alemania, la masacre de focas, no sé dónde, la depredación del Amazonas, la causa de los palestinos y demás conflictos en los medios y lejanos orientes, Al Gore y el calentamiento son ciertamente noticias catastróficas. Su urgencia se sobrepone, sin embargo, a atractivos como la primera Trienal Internacional de Aichi, tema predeterminado, artes y ciudades, Art Basel, Miami Beach, the favorite winter theme place for the international art world, o la séptima Bienal de Taipei, cuyo tema es cuestionar la infraestructura de la institución bienal. Unas y otras eclipsan el acontecer en el entorno inmediato de los artistas emergentes. Gritos de auxilio se funden y confunden con gritos de moda. ¿Cómo priorizar tantas urgencias? ¿Cómo digerirlas para transformarlas en arte? Sufrimiento y compasión ya no se comparten, ahora se privatizan, se interiorizan. Incapaces de responder a la realidad cotidiana, los artistas exploran angustias y placeres existenciales particulares. Luego los exhiben con títulos en inglés. Su hermetismo conduce al público luego al caos. Veamos con lupa, pues, lo que sucede en la actualidad en México en la era del llamado arte actual, en estos momentos que tan certera y enfáticamente resumió Denise Dresser ante el Congreso hace unos meses. Nos acosan la salvaje polarización de nuestras clases medias, cuyas izquierdas y derechas se odian con enconos pocas veces antes vistos. Perciben ellos la precariedad de su futuro inmediato, pero se empeñan en rechazar cualquier iniciativa a favor de una reconciliación nacional. Controlada la distribución de la riqueza para favorecer a un puñado de las familias poderosas, la pauperización aflige más que a nadie a nuestras primeras naciones, a los pueblos originales, al México profundo que describe Batalla y que supo acompañar tan de cerca el finado Carlos Montemayor. Hoy la violencia campea por el país entero y nuestras ciudades, ya me lo acabo, ya fui. Viven prácticamente asediadas, la pobreza en favelas, la riqueza en guetos amurallados. Nada fácil contabilizar el número de víctimas, la mayoría desposeída y morena, que han caído en esta cruenta guerra que desgarra la totalidad del tejido social de México. Trama, urdidumbre y en vez a sus gobiernos, a sus instituciones, su economía y sus televisiones, a nuestra cultura entera. Las reacciones estéticas no se han hecho esperar, desde un muy particular estilo de vida y residencia, los decorados increíbles, hasta la música y el cine. Entre la infinidad de cintas
Comparemos Rosario Tijeras de Emilio Mayé con las dos más recientes, El Infierno de Luis Estrada y Machete de Robert Rodríguez, las que hay que ver como un extraordinario binomio. Son géneros que llevan años de delantera procesando, interpretando, ponderando el catastrófico conflicto que vivimos. Más difícil, acaso imposible, es imaginar qué secuelas resultarán de este fenómeno cuando ni siquiera sabemos quién está contra quién, quiénes son los buenos y los malos. Ante la pregunta ¿qué de la imaginación estética de nuestras artes plásticas y la danza y el teatro también frente a esta inclemente realidad? Solo puedo responder que el único artista contemporáneo mexicano de calibre y envergadura que yo conozco, el único que ha mantenido la vista puesta en el caos que se desprende de una catastrófica realidad soportada por él y por todos sus antepasados, es un modesto pero extraordinario grabador, pintor y activo miembro de su comunidad, a quien la cultura que representa el MUAC allá en el sur de la capital jamás invitará. Ilustre desconocido en México, es cada vez más reconocido en Dinamarca, Francia, Indonesia, Alemania. Su nombre es Nicolás de Jesús. ¿Alguien se interesa en conocerlo? Basta picarle a la compu. Gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Felipe, y bueno, creo que vamos a abrir a unas... Julieta me pidió poder mostrar una serie de imágenes muy rápida de una situación que se vincula un poco al tema, y vamos después a pasar rápido a unas preguntas que ustedes puedan hacer. Posteriormente se va a proyectar la película de Johan Grimond Press. Bueno, ¿nos puedes describir de qué son? Bueno, dado el tema de este simposio que es la catástrofe, yo quería llamar la atención un poco sobre una situación que está sucediendo en Venezuela con los museos de Caracas. Desde hace ya más o menos 6 años, el ministro de Cultura, un señor llamado Farruko Sesto, ha emprendido una lucha contra los museos hasta ya convertirlos el mes pasado en refugios para damnificados. Como pueden ver aquí, el Museo Alejandro Otero, que fue el mismo lugar donde se había hecho la mega exposición que mostró José antes. Esta situación se supone que va a durar 18 meses, pero sabemos que no va a ser así y que esto implica ya la destrucción final de los museos de Venezuela. Y bueno, quería dejarlos con estas imágenes que hablan por sí solas. Aquí están los registradores del museo sacando un gego y la gente en las salas colgando la ropa de los clavitos que quedaron de la exposición. Cualquier parecido con la instalación de Dominique González Foster en Tate Modern en el 2009, TH 2058, no es por casualidad. Y quería alertar un poco acerca de esta situación, porque creo que la comunidad internacional no sabe lo que está pasando con los museos en Venezuela. Gracias. Y se me olvidó. Perdón, para cuando se vayan, este era un pequeño homenaje a Gustav Metzger que hizo uno de mis estudiantes, que se llama David Kasperzak, y es una pequeña exposición portátil y autodestructible para el que se la quiera llevar al final. Gracias. Bueno, hay un problema, tenemos una problema que no tiene nada que ver tanto con nosotros, pero los carros que están estacionados aquí cerca del teatro hay que moverlos, incluido el mío, por cierto. Entonces, disculpen esta cosa, pero sí lo tengo que anunciar hacia el público para que no haya tantos problemas. Y
Quisiera yo, llevamos 1 hora y cuarto de retraso con respecto al programa normal y básicamente tenemos una película excelente después de esto y posteriormente Johan Grimond Press va a discutir con Michel Blanc-Soubé. Es un programa muy retacado de cosas. Yo creo que las preguntas, si les vamos a hacer igual 3 preguntas, a pesar de que este tema, por la pertinencia de todos y cada uno de los ponentes, es oceánico, digamos. Entonces, vamos a pasar a 3 preguntas breves, por favor, igual brevedad en lo posible a los ponentes y nos vamos con Johan. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Quién tiene la pregunta? Carlos Aranda tiene una pregunta. No, ¿por qué no? No, porque no. No oímos. El 95% de las bienales no funcionaron o no funcionan. Quiero pensar positivamente, siempre probablemente el 5% de las que sí funcionaron nos salven de la catástrofe y la mierda. Entonces la pregunta, José Ignacio, con todo el respeto al caso, sé que te va a poner en un estado de dificultad porque probablemente afectes al 95% de tus amigos curadores, pero ¿cuál es el 5% de las bienales que sí funcionaron o que tal vez funcionen? Esa es una pregunta con la que no me quiero dormir hoy en la noche. Bueno, no dije que el 5% funcionaran, sino que el 95% utilizan el mismo sistema, que es escoger un curador, tener un tema con el cual leer la producción de una región o del mundo, escoger unos artistas, hacer una mezcla entre obras producidas y obras existentes y concentrarlo todo en un periodo muy corto de tiempo, usualmente en un solo edificio o en un conjunto de varios edificios, y hay inclusive ya tropos formales como utilizar antiguas estructuras industriales reconvertidas, etc. La mayoría juega a eso, sin hacer variaciones, sino en el tema o pequeñas variaciones. Me parece que son unas pocas las que están tratando de sacudir el modelo. Ese es el 5%, pero cuando yo digo 95% es una pura estadística retórica, ¿no? Las otras gráficas que puse sí fueron hechas mirando los catálogos, mirando las páginas que documentan bienales, etcétera. Esa fue solamente una afirmación retórica. Pero, ¿cuáles pueden ser las que juegan a otra cosa? Voy a hablar desde lo que conozco. Ivo Mezquita, en un momento dado, en donde había habido la Bienal de Lisset Lañado, en la cual yo participé, llevó la Bienal, digamos, a su límite institucional, cambiando cosas como, por ejemplo, quitando las representaciones nacionales, que era una herencia de Venecia, ya era la única Bienal que tenía todavía representaciones nacionales, haciendo seminarios que duraron desde enero hasta diciembre del año en que se realizó la Bienal, para romper con la idea de que una Bienal es solamente una cosa que sucede en 2 meses. Hubo residencias, bueno, el núcleo histórico se integró dentro de la exposición general y no se tuvo aparte, o sea, hubo una voluntad consciente de alterar el modelo, después de 2 bienales que habían sido realizadas por Alfons Hug, quien llevó a su extremo el modelo de bienal como exhibición en su vertiente más espectacularizante. Nosotros pagamos las consecuencias de haber tratado de sacudir el modelo. Tuvimos la oposición del presidente de la Bienal desde el inicio, lo cual resultó en una Bienal dificilísima. Los de Superflex, a quienes invité, pasaron por la censura de una obra. Bueno, hay 1000 historias sobre lo que pasó allí por tratar de sacudir el modelo. Ivo Mezquita jugó algo diferente, dijo: vamos a hacer una Bienal, si la Bienal está, digamos, con un problema, vamos a ponerla en cuarentena. E hizo un evento de 42 días en la cual había en el primer piso una serie de acciones, todos los días había un programa de acciones de performance ligadas con el espacio público. En el último piso había, o esa era la idea,
Había artistas que reflexionaban sobre el problema del archivo. En realidad la idea era hacer un archivo de todas las bienales para que hubiera ahí una investigación, una reflexión sobre el modelo bienal, y en la mitad nada, una especie de sándwich de vacío con algo arriba, algo abajo, y en la mitad no había nada. Obviamente esa bienal también tuvo sus problemas porque yo creo que hubo como una especie de horror evacui, como una angustia ante lo que se venía y una serie de presiones, y finalmente terminaron incluyendo artistas, pero era una forma de repensar el modelo. Creo que la exposición que se está haciendo ahora en Taipei, la de Tirdad Solkar, como se pronuncia su apellido, es también un intento consciente de repensar el modelo, invitando a muchos de los artistas que participaron en la bienal anterior, que no lo había curado él, para decir un poco, no se trata de una novedad, sino que esos artistas que vinieron hace 2 años para hacer obras, probablemente no conocieron ni siquiera bien el sitio. Vamos a tratar de hacer, de invitarlos de nuevo, ya que tienen una experiencia, para que puedan hacer puedan hacer una obra más significativa de la que ya hicieron. Un proyecto que yo lideré, que se llama el Encuentro de Medellín, fue uno de los intentos más radicales de repensar el modelo. Fue en el 2007, tomando la tradición o la herencia más bien de las bienales de Coltejer que se habían hecho en el 68, 70 y 72 en Medellín, que habían sido muy importantes, y el Coloquio de Arte No Objetual del 81. Retomamos como esa tradición, pero no para hacer una nueva bienal, sino para hacer un evento que duró 6 meses, que nadie lo pudo ver completo, ni siquiera los curadores, porque acontecía poco a poco y se iba desarrollando, digamos, a la vista del público en muchos sitios, activando escenas diferentes, creando infraestructura local, como por ejemplo adecuamos una casa para que fuera la Casa del Encuentro, que fue un sitio de reunión de toda la colectividad que no tenía un énfasis expositivo. Creamos un programa de radio que todavía existe, la Casa del Encuentro también todavía existe casi 4 años después, un programa de televisión, una columna de periódico. Hicimos programas de residencias, por supuesto, hicimos un programa en el cual le dimos becas a espacios alternativos de Medellín para que invitaran a sus pares de otras partes de América Latina, con lo cual sitios como La Culpable de Lima, por ejemplo, o Galería Metropolitana de Chile tuvieron una sede temporal en Medellín durante un mes. Y también el mismo rol del curador, ya no es simplemente alguien que selecciona artistas y obras bajo un tema, sino más bien como una especie de ama de llaves. Cada uno de nosotros estuvo por periodos largos de tiempo en Medellín activando la Casa del Encuentro. Entonces yo pienso que sí hay formas de darle vuelta al modelo, porque si no, no estaría, por ejemplo, haciendo la de Mercosur. Pienso que uno toma lo que hay, mira para quién va y cuáles son las aspiraciones del medio local, y luego propone un proyecto y trata de ver cómo se puede mover dentro de digamos, el marco institucional en el que se mueve, porque ya también he tenido experiencias que cuando uno intenta un poco de manera iconoclasta y a veces ingenua quebrar de una manera radical con los parámetros infraestructurales e institucionales en el cual se inscribe, termina generando un conflicto que no se puede solucionar y que solamente va en detrimento de la relación que uno tiene con la institución y del resultado final del proyecto. Bueno, dado nuestro tremendísimo urgencia por tiempo, vamos a suspender aquí. Les agradezco mucho a ustedes tres por la excelente plática que tuvimos.